nos estaremos refiriendo en este día puede cambiar por completo la manera en que usted ve su relación con Dios y con sus bienes. El tema es el diezmo. ¿Es una obligación o una imposición de los pastores? Lo voy a repetir. El diezmo es una obligación o una imposición de los pastores. Mire, hermano, para nadie es un secreto que el tema del diezmo tiene a mucha gente hablando. Y me atrevo a decir que entre esa gente hay muchos que ni siquiera tienen que ver con eso. Sin embargo, es absolutamente importante y hasta necesario que usted recuerde que Dios le dio a todos los seres humanos la capacidad de escoger y rechazar. Dios le dio a todos los individuos que forman este globo terráqueo algo que nosotros conocemos como libre albedrío. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 21. El Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para que nos dijera: examinadlo todo y retened lo bueno. Usted, yo sé que escucha muchas cosas por ahí. En el día de hoy espero que usted escuche lo que estaremos exponiendo en este programa, pero que se decida por lo bueno. Es extremadamente importante que usted sepa, gloria a Dios, que cuando se habla de los asuntos celestiales, el criterio de los seres humanos no cuenta. Y usted se preguntará y me preguntará a mí: y entonces, doctor Lara, ¿cuál es la opinión que cuenta? Y yo le voy a contestar: la opinión que cuenta es la opinión de Dios. ¿Y dónde, usted se preguntará, podemos encontrar la opinión de Dios? Y yo le voy a contestar: sencillamente en su palabra, la cual Él la dejó por escrito. Y nosotros le llamamos la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Así que yo le insto en este día a abrir su Biblia, a abrir su mente, a abrir su corazón para escuchar lo que tenemos que decir en el día de hoy. Y todo basado en la palabra de Dios y no en nuestra propia opinión, porque ya lo dije, nuestra opinión no cuenta. Y no olvide que cuando Dios habla, nuestra responsabilidad no es discutir ni desconfiar. Nuestra responsabilidad es obedecer. Gloria al nombre del Señor por siempre. Y para iniciar este tema, me gustaría empezar con 3 preguntas. Primero, ¿necesita Dios nuestro dinero? Número 2, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué pide el diezmo? Número 3, ¿qué revela una persona cuando diezma y qué revela cuando se niega a hacerlo? Para contestar esas 3 preguntas, la número 1 dice: ¿necesita Dios nuestro dinero? Y la respuesta es no. Dios no necesita nuestro dinero. Dios, mis amados hermanos, es el dueño de todo. El Salmo capítulo 24 y versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Oiga eso, hermano. Todo le pertenece al Señor. El libro del profeta Ageo, en el capítulo 2 y versículo 8, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios no instituyó el diezmo
porque tenga necesidad de nada, sino porque quiere formar en nosotros un corazón obediente, agradecido y libre de avaricia. Mire, hermano que me escucha, Dios no busca su dinero, a Dios le interesa su corazón. Número 2, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué pide el diezmo? Y la respuesta es porque el diezmo es un instrumento, oiga esto, de que todo lo que tenemos proviene de Él. Es un reconocimiento, es que el ser humano cuando lo hace reconoce que todo lo que consigue proviene de Él. Es un acto de adoración, de agradecimiento y de confianza. El diezmo no, oiga esto, no enriquece a Dios. El diezmo transforma al creyente y sostiene la obra que Dios ha establecido. El diezmo no cambia la riqueza de Dios, cambia la actitud del ser humano. Número 3. ¿Qué revela una persona cuando diezma? ¿Y qué revela cuando se niega a hacerlo? Cuando alguien diezma, mi amado hermano que me escucha y hermana que me escucha y amigo que me sintoniza, oiga esto, cuando alguien diezma con fe, demuestra que Dios ocupa el primer lugar en su vida. Cuando alguien se niega a honrar a Dios con sus bienes, muchas veces evidencia que confía más en sus recursos que en el Señor. El diezmo no revela cuánto dinero tiene una persona, revela quién gobierna su corazón. El diezmo no mide el tamaño de tu cuenta bancaria, mide el lugar que Dios y su obra ocupan en tu vida. El diezmo en sí no es un problema de dinero, el diezmo es un asunto del corazón. A Dios lo que le interesa es el corazón del ser humano. En Mateo capítulo 6 y versículo 21, el mismo Jesucristo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tus actos van a ser guiados por lo que tú más valoras. Gloria a Dios. Tus actos van a ser guiados por lo que tú más valoras en la vida. A lo que tú le das más importancia en tu vida, oiga esto, hermano, a eso tú le vas a dar tu prioridad. En donde están tus pensamientos y lo que tú crees que más te interesa, a eso tú le vas a invertir tu tiempo, tu dinero y hasta tu energía. Pero el enfoque del Salvador del mundo, mis amados hermanos, al pronunciar el enunciado, es animarnos a buscar el bien eterno en lugar de lo material. Así que el diezmo revela quién ocupa el primer lugar en nuestra vida. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces ahora surge una interrogante que no podemos evadir. ¿Sigue siendo válido el diezmo? Esta interrogante tiene varias creencias que yo estoy seguro que usted ha escuchado algunas de ellas por ahí. Unos creen que el diezmo no es válido en el tiempo en que vivimos. Y otros creen que sí. Y es aquí donde yo quiero que usted le pida al Señor que le ayude a usar el raciocinio que le abrió al principio y que Él le dio. Los que creen que el diezmo no es válido en el tiempo que vivimos, oiga esto, dicen que eso es un asunto de la ley, que el diezmo no es para el nuevo pacto. Incluso muchos de los que tienen esa postura ponen en duda la responsabilidad del creyente con sus diezmos y sus ofrendas hacia la obra de Dios. Ese mismo grupo de personas preguntan, muéstrame por la Biblia dónde dice que hay que pagar el diezmo.
Y la respuesta, oiga bien, que debemos darle a ese grupo de gente es con otra pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que no se debe dar el diezmo? Mire, hermano, hay una realidad que no podemos negar. Quiero que me presten mucha atención. Satanás y sus agentes no quieren ver nuestras iglesias locales abiertas y hacen lo que sea para que las mismas desaparezcan. Ellos saben, Satanás y sus agentes, saben muy bien que la colaboración económica de los feligreses constituye la base fundamental y primordial para el sostenimiento de la iglesia, para que el evangelio se propague y para que las almas puedan venir a los pies del Señor. Ellos saben eso muy bien, pero se oponen y aún más pasan por alto que al presentarnos delante del Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, estamos identificándonos no solo como buenos administradores de los bienes que Él nos concede, sino que, oiga esto, sino como buenos adoradores. Cuando diezmamos y ofrendamos, no solamente estamos dando, estamos adorando al Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero estemos claros y no nos confundamos. El enemigo de la justicia tiene y usa instrumentos, como le dije, oiga, de carne y hueso, seres humanos, que van en contra de estas verdades, hacen lo que sea y usan los medios necesarios para contrarrestar la obra de Dios en esta tierra. Satanás y sus adeptos no quieren el avance del evangelio. Pero tengo noticia para ellos y todos los que piensan como ellos. Cristo, el león de la tribu de Judá y autor y precursor del evangelio, dijo en Mateo capítulo 16 y verso 18 que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia del Señor. Así que esa gente, simple y llanamente, están perdiendo su tiempo. Es más, ese Cristo maravilloso que sabe todas las cosas, no solo nunca se opuso a que se pagara el diezmo, sino que los motivó a hacerlo. En Lucas capítulo 20 y verso 25, mandó a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mire, hermano, vamos a estar claros. Oiga esto, en los días de Jesús no se habló mucho del diezmo porque era algo común. Era algo normal y se daba por sentado entre los judíos y todos los que asistían al templo. La gente daba el diezmo y hasta se jactaba y lo decían públicamente cuando les era necesario. El diezmo, amados hermanos, era algo rutinario, algo común, algo normal. Era una costumbre y no había que estar encima de la gente recalcándole algo que ellos sabían que había que hacer. Como aquel fariseo que menciona Lucas capítulo 18 y los versículos 11 al 12. Le dije que mantenga su Biblia abierta o la busque. Dice que oraba en voz alta en la congregación y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Había un publicano cerca de él orando. Y añadió: ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Oiga lo que digo: ayuno 2 veces por semana, pero también recuerdo, y doy diezmo de todo lo que gano. Algo normal, hermano. Lo único es que este fariseo estaba lleno de orgullo y arrogancia, rebosado de sí mismo, de su propia bondad y con la intención de hacer sentir mal a los demás. Pero lo que quiero resaltar aquí, mis amados hermanos, es que dar en la casa de Dios era algo, oiga esto, que se hacía de forma rutinaria. Y ese fariseo hizo mención de dicha realidad. Es importante que aclaremos que los eruditos del Nuevo Testamento eran judíos versados en la Torá. Ellos no solían perder su tiempo en repetir enseñanzas que ellos y el pueblo consideraban que eran obvias, a menos que no necesitaran una aclaración o tuviesen que profundizar sobre la misma. Así que el diezmo
y las ofrendas para el sostenimiento del templo y los que servían en el mismo eran evidentes y no se necesitaba estar cada día mencionándole eso a la gente para que lo hicieran, porque ellos lo consideraban como algo común entre ellos. Los que se oponen a eso se basan en 2 de Corintios capítulo 9 y versículos 6 al 7, en donde el apóstol Pablo dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. Esta postura habla de dar voluntariamente, generosamente y alegremente conforme a las posibilidades de cada persona. Por otro lado, los que sí creen que el diezmo sigue vigente, afirma que el diezmo fue practicado antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Antes de la ley lo podemos ver en Génesis capítulo 14 y versículo 20, en donde vemos al patriarca Abraham, el padre de la fe, dándole a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, los diezmos de todo. Y en Génesis capítulo 28 y verso 22, en donde el patriarca Jacob le promete a Jehová: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ajá. Y eso, oiga esto, fue antes de la ley. No es la ley, antes de la ley. Durante la ley se destacan los versículos de Éxodo capítulo 22 y verso 29, en donde se manda a no demorar las primicias de tu cosecha. En Éxodo capítulo 23 y verso 29 y Éxodo 34 y verso 26 ordena llevar lo mejor de las primicias de la tierra a la casa de Dios. Esta entrega proporcional del fruto del trabajo agrícola preparó al pueblo para la posterior ley del diezmo formal. Levítico capítulo 27 y verso 30, en donde dice: y todo el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Número capítulo 18 y verso 21, que dice: y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y el verso 23 dice que es estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Deuteronomio capítulo 14 y verso 22 dice: indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Eso, oiga esto, fue durante la ley. Y naturalmente, los que sostienen esta postura afirman que el diezmo está vigente también en el nuevo pacto, o sea, después de la ley. En la ley, el diezmo fue establecido para el sostenimiento de la obra de Dios. Ahora bien, ¿por qué los que mantienen esta postura dicen que el diezmo está vigente? Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Léase Mateo capítulo 23 y verso 23, el cual se ajusta al tiempo que estamos viviendo y en donde el maestro enfrenta a los escribas y a los fariseos. Oiga esto, hermano, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Quiero que presten mucha atención. Entonces le dice: esto
era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En este verso de Mateo capítulo 23 y verso 23, Jesús reprendió a los escribas y fariseos porque eran muy meticulosos en diezmar la menta y el eneldo y el comino, que eran en sí pequeñas plantas utilizadas para dar sabor a la comida, curar dolencias y cumplir con las leyes religiosas del diezmo. Ellos eran muy celosos en apartar una parte de esta pequeña planta para dársela a Dios, y sin embargo descuidaban lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Por lo que el maestro de maestros le aclaró y le hizo una afirmación que es clave para lo que estamos haciendo en el día de hoy. Dijo Jesús: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mi amado hermano y amigo que me escucha, esto es gramática elemental y quiero que me preste mucha atención. ¿Qué era esto? Lo último que dijo, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y qué era sin dejar de hacer aquello? Lo primero que había dicho: diezmáis. Gloria al nombre del Señor. Con esta palabra Jesús no condenó el diezmo ni lo abolió. Por el contrario, aprobó su práctica mientras corregía la hipocresía de quienes cumplían con lo externo pero ignoraban lo esencial. El problema no era que diezmaran, amados hermanos, porque ellos en sí diezmaban. El problema era que lo hacían sin un corazón transformado. Lo hacían con hipocresía. Así que hay gente que se opone a colaborar para que la obra de Dios avance. Y obviamente yo sé que cuando no se quiere, no se puede. Jesús nunca enseñó que el diezmo debía desaparecer. Si hubiera querido abolirlo, ese habría sido el momento oportuno para hacerlo y decirlo. En cambio, Jesús afirmó que debía practicarse sin descuidar las virtudes espirituales que le dan, oh gloria al Señor, el verdadero valor. Por tanto, Mateo 23 constituye una fuerte evidencia en el Nuevo Testamento de que el Señor reconocía la validez del diezmo, enseñando que la fidelidad en dar debe ir acompañada de justicia, de misericordia y de fe. Aún más, en Hebreos capítulo 7, Nuevo Testamento también, los versículos del 1 al 9, menciona con claridad el diezmo. El verso 5 nos dice, oiga esto hermano: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de los hermanos. Y el verso 8 lo detalla aún mejor cuando nos dice: y aquí, Nuevo Testamento, hermano, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Noten algo muy interesante, y es que en ambos textos el verbo que se repite es reciben, el cual está en presente continuo. No dicen recibían, sino que reciben en presente. Mire hermano, el diezmo no es asunto reciente, ni es un invento de los pastores. El diezmo fue establecido y ha sido una práctica que se ha llevado a cabo antes de la ley, durante la ley y después de la ley. En el nuevo pacto, el creyente no solo es llamado a dar, sino a hacerlo con un corazón obediente, generoso y lleno de amor por Dios y su obra. La gente que entiende cómo se mueve la obra de Dios, los que lo entienden, saben perfectamente que el diezmo y las ofrendas es como nuestras iglesias se mantienen, obrando no solo para ganar almas para Cristo, pero también para solventar los gastos de la iglesia. La cooperación de la iglesia. Oiga hermano, la cooperación de la iglesia es un principio de fidelidad, de gratitud y apoyo al ministerio y a la expansión del evangelio. Así que no importa la postura que usted se quiera colocar, ni cómo usted quiera justificarlo, Dios espera que su pueblo sostenga su obra con un corazón agradecido, con un corazón generoso y con un corazón obediente.
El verdadero debate no es si el creyente debe dar, sino cómo debe hacerlo, porque en sí debe de dar. Porque vivimos en una generación única, una generación que no le tiembla el pulso para gastar en entretenimiento, en ropa, en restaurante o en tecnología. Pero cuando se trata de dar para Dios una pequeña parte de lo que Él mismo le permitió ganar, muchos comienzan a buscar excusas. Excusa barata, naturalmente. La fe no solo se demuestra con palabras y con teorías, también se demuestra con acción y con la manera en que administramos lo que Dios pone en nuestra mano. Hay un montón de gente ahí afuera que están dispuestos a levantar sus manos para adorar a Dios, pero no están dispuestos a honrarlo con sus bienes. Y eso naturalmente nos dice que el mayor de los rivales de la palabra de Dios no siempre es el enemigo de la justicia llamado Satanás. Muchas veces es el dinero cuando ocupa el trono del corazón. Mucha gente no va a la iglesia porque hay una sesión en donde se colectan las ofrendas. En ninguna iglesia se le dice a usted cuánto usted tiene que dar. Aún más en Éxodo 23:15 dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es obvio que cuando vamos a la iglesia, siempre llevamos algo para darlo, para que la iglesia se mantenga abierta y haciendo la obra misionera. Jesús habló más de dinero que muchos otros temas de la Biblia, amados hermanos, y lo hizo sencillamente porque Él sabía muy bien que el dinero tiene el poder de convertirse en un Dios. Y vamos a estar claros, el dinero se ha convertido en el Dios de mucha gente. Incluso Jesucristo dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Entonces, hablando con sinceridad, el diezmo en sí no es un asunto financiero, es un asunto espiritual. El diezmo nos deja saber no la cantidad de dinero que una persona tiene, sino el lugar que Dios y su obra ocupan en su corazón. Así que en el Nuevo Testamento hay que ver el diezmo y las ofrendas como principios que honran a Dios con nuestros bienes. Principios que ayudan a sostener la obra de Dios. Principios que ayudan para que el evangelio se extienda a otros lugares. Y principios de generosidad que ayudan al necesitado. Escuche esto y terminamos. ¿Quién cree usted que debe solventar los gastos y responsabilidades de la iglesia? A la luz de la palabra de Dios, que es el parámetro que nos guía, ese compromiso nos corresponde a nosotros. Y somos nosotros los creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los que tenemos esa responsabilidad. Bíblicamente, los diezmos y las ofrendas tienen 5 propósitos principales. Primero, para el sostenimiento de los ministros. Segundo, y ahí podemos hablar. Segundo, para el mantenimiento de la casa de Dios. Tercero, para ayudar a los necesitados. Cuarto, para la expansión del evangelio. Y quinto, para sostener las necesidades de la iglesia. No olvidemos, mis amados hermanos, que para rendir un culto de adoración al Señor en un templo se necesita un lugar donde congregarse. Darle mantenimiento a ese lugar. Pagar los gastos de electricidad, agua, calefacción, aire acondicionado, comprar equipo de sonido, instrumentos, piano, micrófono, proyector y tecnología, comprar materiales para la enseñanza de niños, jóvenes y adultos, costear el evangelismo, las misiones y la plantación de iglesias. Y como si eso fuera poco, gloria al nombre del Señor, aleluya, están los gastos administrativos y seguros de la propiedad. Nada de eso, escuche bien, viene como por arte de magia. Esos recursos se necesitan y tienen que venir de algún lugar. Entonces, si una iglesia no recibe diezmos, ofrendas, ni donaciones voluntarias, ¿cómo usted cree que se va a mantener? ¿Con una varita mágica? Por favor. ¿Un ángel del cielo va a bajar a solventar esas responsabilidades? Usted y yo sabemos que no. Vamos a dejarnos de cerrarnos, hermano. Vamos a ser sinceros y honestos. Toda institución necesita fondos para poder mantenerse.
Las del gobierno se mantienen porque el gobierno le dedica un fondo para ello, para eso. Las escuelas se mantienen porque viene un fondo del sistema. Los precintos de la policía se mantienen porque tiene un fondo. ¿Y la iglesia cómo se va a mantener? Por arte de magia. Donde un paquetón de gente, hermano, que va a disfrutar. Y déjeme decirle que la iglesia es una de las instituciones más importantes y que más trabajo hace en todo el mundo, la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Así que no se va a sustentar y a mantener con una varita mágica. Usted y yo sabemos que no. Gloria al Señor. Mire, hermano, créalo usted o no, los diezmos y las ofrendas no son simplemente una necesidad económica, son también una expresión de gratitud y corresponsabilidad hacia la obra de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Son un acto de adoración y mayordomía. Por ello, quienes lo administran son llamados a hacerlo con temor de Dios, con transparencia y con fidelidad, recordando que esos recursos pertenecen al Señor y deben emplearse para el avance de su reino y el bienestar de su pueblo. La iglesia no es una empresa que vende un producto, es una familia espiritual donde cada miembro aporta para que la misión continúe. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos diciendo, Señor, reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Jesús jamás condenó el diezmo, condenó la hipocresía, eso sí. El diezmo no es en última instancia un medio para enriquecer a ningún pastor. Se equivocan medio a medio los que creen así. El diezmo es un principio para sostener la obra del Señor. Para muchos creyentes, el diezmo continúa siendo una práctica válida y útil como expresión concreta de esos principios. Para otros, el énfasis está en la generosidad proporcional y voluntaria. En ambos casos, mis amados hermanos, el propósito sigue siendo el mismo: honrar a Dios y apoyar el avance del evangelio. Humanamente hablando, ninguna iglesia puede sostener su ministerio sin recursos económicos. El creyente maduro entiende que no pierde cuando da para la obra de Dios. Y muy por el contrario, cuando damos para la obra de Dios, estamos invirtiendo en lo eterno y le estamos entregando a nuestro corazón al Señor. Y cuando Dios tiene nuestro corazón, también tiene nuestra obediencia, nuestra confianza y nuestra generosidad. Algo es seguro y no falla, y es que cuando un creyente deja de participar en ese sostenimiento de la obra de Dios, otros terminan cargando con toda la responsabilidad. Porque la obra de Dios, créalo usted o no, no la para nadie. Así que en el día de hoy, lo único que nos resta es orar. Si puede, acompáñeme en una oración. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad y por proveer todo lo que necesitamos. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por tu provisión. Te pedimos que nos dé un corazón generoso, obediente y agradecido para honrarte con nuestros bienes y administrar con sabiduría todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Bendice especialmente a la persona que está escuchando este programa en este momento. Bendice a su familia. Abre puertas de provisión conforme a tu voluntad. Y permite que tu obra siga avanzando, aleluya, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre y la expansión de tu poderoso evangelio. Estos favores te los pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Gracias por tu sintonía, y si el Señor Todopoderoso nos lo concede, será hasta un próximo programa, de Corazón, Alma y Mente, con su servidor, el doctor Eliu Lara. No olvide darle un me gusta y suscribirte en YouTube. Tu suscripción va a hacer posible que este ministerio siga hacia adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde.